Estudiando este tema de la gracia y de la misericordia, surgió una pregunta muy importante y es la siguiente: ¿qué hubiera acontecido si Dios no hubiera manifestado su gracia y su misericordia para con todos los seres humanos? ¿Qué hubiera sucedido si Dios no hubiera pagado conforme a nuestros pecados? ¿Te interesa saber la respuesta? Te invito a que veas este video. Buenas, apreciados hermanos y amigos suscriptores del canal Gotitas de Dios. Seguimos estudiando versículo por versículo, palabras por palabras, la segunda epístola de Juan. Y nos encontramos en el versículo 3. En el video anterior estuvimos hablando acerca de la gracia. Y haciendo un resumen, dijimos a la luz de la palabra que la gracia es un favor inmerecido de Dios para con nosotros los pecadores. Es un regalo, es un obsequio, es una dádiva que Dios nos da a pesar de que merecemos exactamente lo contrario, o sea, la condenación por causa de nuestros pecados. Y hablamos de la gracia general, ¿sí?, que es para todos los seres humanos, y de la gracia salvífica, que es para todo aquel que cree. Y concluimos diciendo que la gracia es Cristo mismo, por la sencilla razón de que Cristo es la manifestación personal de Dios para salvar al hombre. Cristo adopta un cuerpo humano y muere por nosotros en la cruz. Hoy nos toca el tema que es la misericordia de Dios. Leamos nuevamente el versículo 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Vamos a poner este estudio en la mano de nuestro Señor para que sea el Espíritu Santo que nos dé esa inteligencia para poder comprender su palabra. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor Dios que estás en los cielos, y en este momento nuevamente estamos aquí, Señor, para deleitarnos con tu palabra maravillosa, y queremos que tu Santo Espíritu nos acompañe, Señor, que esté con nosotros, nos dé esa inteligencia para poder comprender tu palabra, Señor. Sin tu Santo Espíritu no hacemos nada, Padre. Te ponemos este estudio en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Hay algo importante que yo quiero aclarar, y es que hasta el momento hemos estudiado solamente el saludo del apóstol Juan hacia la señora elegida y a sus hijos. En este versículo 3 que estamos estudiando, el apóstol concluye o finaliza su saludo expresando a esta iglesia, a la señora elegida, una bendición triple. Él dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz. No es que la iglesia, la elegida y sus hijos no tengan esos atributos de Dios en sus vidas. Sí la tienen. Ahora bien,
surge varios interrogantes y son los siguientes. Si todos los cristianos de esa iglesia habían recibido la gracia de Dios en sus vidas, si Dios los había tratado con misericordia y habían sido salvados por gracia mediante la fe, ¿por qué estos dos apóstoles, Juan y el apóstol Pablo, dicen: sea con vosotros gracia, misericordia y paz? ¿Por qué se incluyen estos dos atributos de Dios en su saludo? El apóstol Pablo siempre las menciona en todas sus 3 epístolas. Él dice a iniciar: la gracia sea siempre con vosotros, ¿cierto? Él siempre menciona estas palabras al inicio y al final, ¿sí?, de cada una de sus epístolas. La respuesta a este interrogante la estaré dando al finalizar este estudio de hoy, ¿sí? Después de esta información importante, iniciamos con el estudio que nos corresponde, que es la misericordia. Pero antes leamos los siguientes textos bíblicos a manera de ilustración. San Mateo 15, de 21 a 22. La palabra de Dios dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. San Mateo 17, 14, 15. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. San Marcos 10, 46, 47. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. La misericordia tiene que ver con la clemencia, con la piedad, con la compasión, con la ternura, con el amor. Cuando una persona se inclina con piedad, con compasión, ¿verdad?, con ternura, ya sea para ayudar a alguien, para proteger, para cuidar, para defender a alguien, lo hace con misericordia. Cuando una persona cae accidentalmente, se resbaló y cayó al piso, y usted se inclina para ayudar a esa persona, dándole la mano para que se levante, ¿sí?, eso es misericordia. En la Biblia encontramos el relato de un hombre que fue tremendamente golpeado y asaltado.
¿verdad? Pasó un sacerdote, lo vio, no le importó y se fue. Pasó un levita, lo miró, no le importó y se fue. Pasó un samaritano y dice la Biblia que este hombre, actuando en misericordia, se inclinó y lo ayudó. Eso está en San Lucas 10 de 30 a 37. Yo pregunto, ¿será que Jesús actuó con piedad, con compasión, con ternura, cuando estas personas le decían: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí? Claro que sí. Jesús se inclinó a ellos y los sanó a cada uno con misericordia. Misericordia es mirar con amor, ¿sí? Hay una gran cantidad de miradas, ¿cierto? Bastante, ¿verdad? Y ellas hablan, sí, ellas hablan. Y hay miradas cargadas de odio, hay miradas de desprecio, hay miradas de rabia, hay miradas de impotencia, hay miradas de tristeza, etcétera, etcétera. Y la misericordia tiene que ver con una mirada de amor, ¿sí? Es fijar los ojos en alguien, ¿sí?, que está necesitado o necesitada, que está sufriendo. Y usted, con una mirada de clemencia, de piedad, de ternura, se inclina y lo ayuda. Fue esa la forma en que Jesús miró al joven rico en San Marcos 10, 21. Dice la palabra: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y si buscamos en San Mateo 7, 11, dice: pues si nosotros, aquí está hablando nuestro Señor, si nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Acepta una pregunta a nosotros, ¿sí? Nos dice: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Yo pregunto, ¿por qué Dios lo hace? ¿Sí? ¿Por qué Dios lo hace? ¿Por qué Jesús, verdad, actúa en misericordia? Eso lo hace Dios porque Dios es rico en misericordia. El apóstol Pablo lo afirma en 2 de Corintios 1:3. Él dice que Dios es el Padre de la misericordia. Bueno, pero ¿qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el acto providencial de Dios por el cual Él cuida a su creación y lo hace con clemencia, con piedad, con amor, con ternura, ¿sí? Su misericordia es la que hace que Él no nos pague conforme a lo que nosotros merecemos. Es interesante saber que la palabra misericordia en latín se compone de dos partes: misere, que es miseria, y cordis, corazón. Entonces, resumiendo qué es la misericordia, podríamos decir que es la compasión infinita e incansable de Dios hacia nosotros los miserables. Es decir, hacia todos nosotros. El apóstol Pablo
hay una parte donde él dice, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Verdad? ¿Quién me librará? Ya usted sabe que la otra parte, ¿quién me librará? ¿Verdad? Entonces, esa miseria, ¿sí? Ese pecado del hombre, ¿sí? Es traspasado al corazón de Cristo. A pesar de que nosotros fuimos declarados culpables, Él continúa siendo bueno con nosotros. A pesar de que fuimos destinados a la muerte eterna, Dios, por misericordia, pagó el precio por nosotros. Dios se inclinó, nos dio la mano, ¿sí? Nos levantó de esa miseria, nos rescató en misericordia. Todo lo que tiene vida, apreciados hermanos, amigos, todo lo que tiene vida disfruta y goza de la misericordia de Dios, ¿sí? Ella se renueva día tras día, la misericordia de Dios se renueva. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el mundo disfruta. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. La pregunta del millón es, ¿qué hubiese sucedido si Dios no hubiera manifestado su misericordia hacia el hombre? Esta es una pregunta muy importante, muy interesante. ¿Qué hubiese sucedido si Dios hubiese pagado al hombre conforme a nuestros pecados? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera sucedido? Si Dios considerara para juzgarnos, ¿qué hubiera sucedido? El salmista también se hace la misma pregunta en Salmo 133. Él dice, si mirares a los pecados, ¿quién? ¿Sí? ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Verdad? Mantenerse en pie. ¿Quién? La única respuesta es nadie, absolutamente nadie. Es un no rotundo. Nadie podría mantenerse en pie si Dios mirara nuestros pecados. Salmos 103, del 8 al 18, dice lo siguiente: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Versículo 18. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces respondamos la pregunta esta interesante de por qué Juan y el apóstol Pablo concluyen su saludo diciendo:
sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Esta es la respuesta. Porque tanto Juan como Pablo quieren que estos atributos de Dios sean realidades que no solo estén presentes en sus mentes y corazones, sino que también gobiernen, dirijan y motiven la vida de ellos y la vida de nosotros, nuestra, ¿cierto? Estos apóstoles, ¿sí?, inspirados por el Espíritu Santo, Juan el anciano y el apóstol Pablo, desean que estos atributos, gracia, misericordia y paz, sean realidades dominantes, patentes en los cristianos. No se trata de una simple costumbre o un mero saludo de parte de ellos dos. No. Para mí es mucho más que un saludo. Para mí es un anuncio de la salvación. Es un deseo, es una exhortación a depender de esa gracia, ¿sí?, a depender de esa misericordia, de esa paz. Es un llamado a confiar más, a refugiarse más cada día en estos atributos de Dios, de una manera más profunda, ¿sí?, más íntima, ¿sí? Ambos apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, desean que ellos, la iglesia, la señora elegida y sus hijos, y también nosotros, experimentemos y dependamos de ellas, gracia, misericordia y paz, de estos tres atributos, de una manera más decisiva, de una manera más determinante en nuestras vidas. Por esa razón, ¿sí?, el apóstol Juan finaliza su saludo diciendo: sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Apreciado amigo, Dios te dice hoy: yo sé que eres culpable, yo sé que pecaste y estás destituido o destituida de mi presencia. Pero si pones tu confianza en la sangre que mi Hijo derramó en la cruz del Calvario, entonces serás justificado o justificada. San Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos e hijas, ¿verdad?, de vuestro Padre, que hace salir su sol, ¿sí?, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjense eso: sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. La lluvia es para todo el mundo, ¿sí? Entonces, y el Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras, Apreciado amigo, Jesús tiene su mano extendida hacia ti en estos momentos, con misericordia, ¿sí?, con misericordia. ¿Lo vas a dejar allí con la mano extendida hacia ti? ¿Sí? Entrégale tu mente y tu corazón al Señor en estos momentos. Ahí donde tú estás, repite conmigo esta oración de fe. Inclina tu rostro y repite conmigo estas palabras. Señor que estás en los cielos, en este momento me he alimentado de tu palabra nuevamente y he entendido que tú eres un Dios misericordioso. He entendido que tú eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso, eres un Dios que hace salir su sol tanto para malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Eres un Dios
que sobrepasa todas las cosas. Eres un Dios maravilloso, Señor. Tu palabra me enseña y me dice eso. Padre Dios de la gloria, en este momento, al recibir esta palabra, yo bendigo, Señor, tu palabra en este momento. Y yo te acepto, Señor, como mi Salvador personal en este instante. Señor, recibe mi corazón, recibe mi vida. Entra, Señor, de la misericordia. Entra, Señor. Y también te doy gracias, Señor, por esa gracia a través, Señor, porque tú lo demostraste en la cruz. Señor, tú moriste por nosotros. ¿Qué hubiese sucedido, Señor, si tú no hubieras manifestado tu misericordia, tu gracia para nosotros? Si tú no hubieras pagado conforme a nuestros pecados, ¿qué hubiera sucedido con nuestra vida? Nadie, Señor, nadie podía sostenerse en pie, nadie, absolutamente nadie, Señor. Pero tú no obraste, Señor, tú no nos pagaste conforme a nuestros pecados, sino que tú, Señor, tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso. Y eso lo demuestra, Señor, todos los días, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Congrégate en una iglesia de sana doctrina cerca de tu casa. La palabra de Dios dice, y no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Hay que congregarse en la iglesia. Y pásale el link de este canal a tus contactos en WhatsApp, en Messenger, en Facebook, ¿sí? Para que ellos reciban también la bendición de Dios. No se la pierdan. Canal Gotitas de Dios. ¿Qué es la gracia o qué es la misericordia? ¿Sí? Te espero en nuestro próximo estudio titulado ¿Qué es la paz de Dios? ¿Qué es la paz de Dios? Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Chao, nos vemos en nuestro próximo estudio. Chao.